Gloria a Dios. El mensaje que les traigo en esta tarde se titula Jesús y la higuera sin fruto. Esta es mi planta de higo que estaba afuera de mi casa y este es su segundo año y apenas ha dado un higo y vamos a esperar hasta septiembre cómo nos va. Yo quiero pedirles que vayamos en un viaje en el tiempo. Vamos a viajar como 2000 años y vamos a ir al tiempo en el que el pasaje de Mateo 21 tomó lugar. Estamos en Mateo 21, los versos 18 al 22. Y este pasaje también está en Marcos 11, Amén. Versos 12 al 26. Según este pasaje que vamos a estudiar, estaríamos a principios de abril del año 30 de la era cristiana. Hoy estamos en el año 2021, pero estamos haciendo un viaje en el tiempo al año 30. Y quiero que sepan que hubo un error al hacer los cálculos para cuando nació Jesús. Él nació más o menos 4 años antes de lo que estamos contando los años hasta el 2021. Entonces, en este pasaje Jesús tiene más o menos 33 años y medio. Y otra vez recuerden, estamos en el año 30, ¿verdad? Y este evento que ocurrió fue más o menos 3 o 4 días antes de la muerte de Jesús, que ocurrió el 7 de abril del año 30. La primavera estaría recién empezando y las plantas de higo estarían empezando recién a llenarse de hojas y normalmente las hojas y los higos salen al mismo tiempo. E incluso hay veces que los higos salen antes que salgan las hojas. Y estos pequeños higos, los primeros higos, se pueden comer. Amén. No son tan dulces, pero sí se pueden comer. Vamos a leer Mateo 21, nada más los versos 18 al 19. Y dice, y por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. La primera enseñanza de este pasaje es acerca de la hipocresía. La higuera en el pasaje de Mateo 21 tiene hojas. Las hojas de los higos normalmente son más grandes. Y Jesús, por eso es que Él buscó higos. Se supone que deberían de haber higos. Pero ¿qué dice la Biblia? No encontró ningún fruto. ¿Por qué entonces Jesús maldijo a esta higuera para que nunca más diera fruto? La clave está en entender el hecho que Jesús tenía hambre. Había una necesidad física en el Señor Jesucristo. Y esa higuera no pudo satisfacer la necesidad de Jesús. Jesús, dice la Biblia, está buscando obreros. Hay una necesidad, hermanos y hermanas. Y al considerar tu vida, ¿hallará respuesta Jesús? ¿O qué respuesta hallará Jesús? Esta higuera dio la impresión de tener fruto.
Tenía la apariencia de estar viva y de estar saludable, pero no tenía ningún fruto. En otras palabras, esa higuera no servía de nada. Algunos comentaristas piensan que la higuera es el símbolo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era simplemente religioso. Ellos tenían el templo, pero verdaderamente no adoraban a Dios. Tenían la palabra de Dios, pero la manipulaban, la interpretaban y aplicaban a su conveniencia. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Como 35 años después de este evento de la higuera, llegó el juicio de Dios. La verdad es que nosotros no somos nada diferente que Israel. A veces nosotros tenemos la apariencia de estar bien espiritualmente. Tal vez tenemos esa apariencia por nuestra manera de hablar o tal vez cómo nos comportamos aquí en la iglesia. Pero esa apariencia, no hay fruto. No hay el carácter cristiano. Y es eso lo que Dios espera ver en nuestras vidas. Que nosotros tengamos un fruto digno de Dios. Si es que confesamos o profesamos creer en Jesucristo. Eso se llama hipocresía. Dar una apariencia pero no serlo. Y esto es bastante decepcionante. Yo me imagino la decepción de Jesús al ver una higuera tan linda, llena de hojas, y no encontrar lo que esperaba. ¿Se pueden imaginar que Dios puede estar decepcionado de una persona? Y eso sí ocurre. Hay personas en la iglesia, no estoy hablando solamente de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo en todo el mundo y en general. Hay personas que vienen a la iglesia y tienen apariencia de ser personas espirituales. Y estas personas pueden engañar a muchos, pero a Dios no podemos engañar. Esta hipocresía de estas personas no se puede esconder por mucho tiempo. Y es entonces cuando caen bajo el juicio de Dios y se convierten en personas muertas espiritualmente, aunque están en la iglesia y aunque hablen de Dios. Estas personas que tienen una apariencia de vida espiritual, pero no tienen el fruto que Dios espera, son las personas que rehúsan desarrollar el talento que Dios les ha dado. Rehúsan desarrollar el talento para servir a Dios y cumplir sus propósitos. Yo oro a Dios de que ninguno de nosotros seamos hallados como esa higuera, nada más apariencia y sin fruto, porque hay un juicio. En Lucas 13, los versos 6 al 9, yo les traje la parábola de la higuera sin fruto. Más o menos en agosto del año pasado les traje esta parábola. Y en esta parábola, el dueño de una huerta fue a buscar fruto por 3 años y los 3 años no encontró nada. Entonces, este dueño le dio a esa higuera suficiente tiempo para dar fruto y le tuvo mucha paciencia.
Entonces, un día decidió que no está dando fruto, hay que cortarla. Entonces el hombre que cuida la huerta le pide un año más. Lo voy a abonar, voy a ver qué puedo hacer con la higuera. Y si el año que viene da fruto, entonces está bien. Y si no, puedes cortarla. El significado de esta parábola es que a pesar de las ventajas, a pesar de las oportunidades que Dios nos da, nosotros, o algunas personas debería decir, no dan fruto digno de arrepentimiento. Y ahí llega el inevitable juicio de Dios. Y la única manera de evitarlo es cuando nos arrepentimos. Amén. Amén. Temprano en Mateo 3 lo habíamos visto anteriormente. Mateo 3, verso 10. Tenemos la advertencia en la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba y decía, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Más adelante tenemos la advertencia en las palabras mismas de Jesús. En Mateo 7, los versos 19 y 20, y casi las palabras son idénticas. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los van a conocer. Amén. Amén. Para Dios, mis hermanos, mis hermanas, para Dios no hay diferencia si no hay buen fruto o si no hay fruto. Esas personas que no tienen buen fruto o que tienen mal fruto o que no tienen fruto, igual van a tener que confrontar el juicio de Dios. A no ser que se arrepientan. Amén. Hermanos, hermanas, Dios espera que cada uno de nosotros demos buen fruto. Amén. No Aleluya. simplemente fruto. Dios espera que cada uno de nosotros demos buen fruto. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dar fruto? Para empezar, hermanos míos, Dios nos ha dado a Jesucristo. Y en Jesucristo hallamos perdón. Dios nos ha dado la palabra de Dios, donde podemos conocer quién es Dios y conocer su voluntad e incluso conocer el futuro para estar preparados. Amén. Dios nos ha dado del Espíritu Santo la fuerza y el poder mismo de Dios para que hagamos sus obras. Ninguno de nosotros tendremos excusa delante de Dios para no dar un buen fruto. Amén. Bien. Hermanos, Dios espera buen fruto de ti, mis hermanas. Dios espera buen fruto de ti. ¿Cuál es ese fruto? Me dirán. El fruto que Dios espera es la sinceridad. Amén. Seamos sinceros con Dios. Seamos sinceros entre nosotros mismos. El fruto que Dios espera de nosotros es que seamos obedientes a su palabra. El hermano Raúl nos lo trajo hace un momento. Juan 14, 26, 25, 23. Así van a saber las personas que nosotros creemos en Dios, cuando vivamos en obediencia a Él.
El fruto que Dios espera es que nos amemos los unos a los otros. Amén. Amén. En los dos últimos versos de este pasaje de Mateo, encontramos la segunda parte o la segunda enseñanza de Jesús. Esta enseñanza tiene que ver con hablar con fe. Hablar según la voluntad de Dios. Mateo 21, los versos 20 al 27 dice: y viendo esto los discípulos, o sea que la higuera se había secado inmediatamente, maravillados decían: ¿cómo se secó luego la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo, que si tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto de la higuera, sino que si a este monte dijeran: quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidieran en oración, creyendo, lo recibirán. Este monte al que Jesús se refiere es el monte de los Olivos. Y a la distancia se podía ver el Mar Muerto. Esta escritura no quiere decir que nosotros tengamos que echar un monte en el mar. Les quiero explicar que en la mentalidad judía, todo monte, toda montaña, representaba o representa aún todavía un obstáculo en la vida, un problema, puede ser una enfermedad, una dificultad en la vida de una persona. Y hay muchas otras culturas que han adoptado esta mentalidad, y es por eso que cuando hablamos de problemas, hablamos de dificultades, hablamos de pruebas, decimos esa montaña. Porque de verdad parece que es muy difícil sobrepasar esa montaña. Es muy difícil vencer esa montaña que se nos mete en el camino. Jesús le habló a esa higuera para enseñarles a sus discípulos una lección de fe, y es por eso que habla de hablarle a la montaña. Dentro del plan de Dios para los discípulos de Jesús, esa higuera creció en el camino y ese año no dio fruto. Entonces Jesús habló a esa higuera para que no diera más fruto. Este pasaje de la Biblia no se trata de maldecir a una higuera. Este pasaje de la Biblia tampoco, su mensaje principal, digamos así, no es el hecho de que una higuera se haya secado. Este encuentro de Jesús con una higuera que no tenía fruto era para enseñar una lección a sus discípulos. Porque Jesús le habló a la higuera. Amén. Le dijo algo a la higuera y hubo un resultado. Pasó como Jesús lo dijo, según los propósitos de Dios. Amén. Pero ¿cuál es la clave aquí? Que cuando Jesús habló a la higuera, Jesús le habló con fe. Amén. Fe. Y según la voluntad de Dios. Había un plan, había un propósito. Hermanos, hermanas, hay que orar creyendo y también hay que orar según la voluntad de Dios. Cuando usted ore, deje que Dios escuche su voz. Cuando usted ore, háblele a Dios. Y crea. Amén. Este mismo pasaje nos enseña que si hablamos a nuestras
angustias con fe. Creyendo podremos obtener la ayuda de Dios. Amén. Tendremos la ayuda de Dios aún en esas circunstancias que parecen imposibles de vencer. Amén. Se los voy a volver a decir porque creo que es importante. Si usted, hermano, si usted, hermana, oran con fe, hablan acerca de esa circunstancia, de ese problema, de esa enfermedad, de esa dificultad, con fe, de manera que Dios les escucha y no importa cuán grande sea ese problema, no importa cuán grande es esa dificultad, no importa cuán grande es esa enfermedad, por más que parezca imposible, pero cuando usted habla con fe, según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios, que dijo Jesús, será hecho. De acuerdo a lo que tú dices. Amén. Amén. En Mateo 17:20, unos versículos antes, dice que habían traído a un jovencito poseído por demonios. Y los discípulos de Jesús no lo pudieron sanar. Entonces, después Jesús sí lo sanó a este jovencito. Entonces, cuando le preguntaron sus discípulos por qué ellos no pudieron sanar a este joven, Jesús les dijo, por su poca fe. Poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirán a ese monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Amén. Gloria al Señor. Amén. Marcos 11, los versos 22 al 23. Este mismo pasaje lo cuenta Marcos con palabras un poquito distintas que nos ayuda a entender un poco mejor. Jesús dijo, tengan fe en Dios. ¿Cuántos tienen fe en Dios? Amén. Aleluya. Amén. Como dijo el hermano Raúl, alcen sus dos manos. Yo tengo fe en Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Gloria al Señor. Gracias, Señor. Y Jesús continúa diciendo y les dice, porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Nada más en este versículo 4 veces se encuentra decir, dijera, lo que diga, lo que dice. Se los voy a leer otra vez. Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Debemos de hablar a esa montaña. Amén. Amén. Para orar como Jesús, para orar de una manera efectiva, hermano, hermana, tienes que conocer la voluntad de Dios. Aleluya. Para conocer la voluntad de Dios, tienes que estar en comunión con Dios. Amén. Para estar en comunión con Dios, tienes que orar y conocer la palabra de Dios. Para orar y conocer la palabra de Dios, tienes que amar a Dios y te deleitarás en su presencia y en su palabra. Amén. Para amar a Dios, tienes que conocer a Dios. Para conocer a Dios, tú tienes que creer en Dios. Aleluya.
tus pecados. Amén. Hermanos, hermanas, Dios responde las oraciones que son de acuerdo a la voluntad de Dios, no según nuestras ideas, porque nosotros somos seres humanos con grandes limitaciones. Dios responde las oraciones de sus hijos e hijas que conocen su voluntad porque pasan tiempo con Él. Para algunas personas puede que esa montaña que tiene que ser quitada y echada en el mar es la falta de perdón. Para algunas personas, ese impedimento que se te puso en el camino, que es tan gigante como una montaña, que impide tus oraciones a Dios, que impide tu relación con Dios, puede que sea la amargura y el resentimiento, la falta de perdón. Marcos termina este pasaje de la Biblia de una manera diferente que Mateo. Marcos 11, los versos 25 y 26, Marcos añade y dice: y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Hermanos, hermanas, somos una familia. Llamamos a Dios nuestro Padre y entre nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo. Amén. En toda familia hay ofensas. Aunque yo soy latina, pero yo vengo de Bolivia. Si de alguna manera los he ofendido, tal vez con algo que he dicho, con algo que he hecho o algo que no he hecho, esta tarde les pido perdón. Amén. Aleluya. En mi familia, que somos 3, yo reconozco que ofendo a mi esposo, ofendo a mi hijita. Pero hay una práctica que hacemos constantemente. Nos pedimos perdón. Amén. Hablamos de esas áreas débiles y nos pedimos perdón. Nosotros aquí en la Iglesia Nuevo Amanecer somos una familia. Y hay momentos que ofendemos sin querer, a veces queriendo, pero tenemos que pedirnos perdón. Amén. Esta tarde yo les pido perdón de todo mi corazón por cualquier ofensa que yo haya provocado. Yo los amo y no quisiera que una ofensa se interfiriera entre nosotros. Y quisiera pedirles que también nos pongamos de pie y nos pidamos perdón entre nosotros. Y si tienen oportunidad más tarde con sus familias, sus amistades o por teléfono,